buenas noches. La semana pasada le dije que este programa, el de hoy, lo íbamos a hacer con un solo invitado. Y efectivamente cumplimos con la palabra. Realmente hoy es un programa muy particular. Alguna gente lo conoce. Digamos que alguna gente de la sociedad argentina y mucha del mundo. La gente, digamos, que no está en los ámbitos educativos muy especializados, pero que, por ejemplo, lee La Nación. Bueno, habitualmente una vez por mes, el doctor Antonio Batro escribe un artículo vinculando aspectos matemáticos, neurológicos, educación, y realmente es una columna muy particular. Integra la Academia Nacional de Educación y viene a la Argentina porque circula bastante por el mundo. Así que le agradezco muchísimo, le agradecemos acá que esté hoy con nosotros y tengamos el placer de estar toda la hora hablando sobre los temas de educación y los aportes de cómo será la educación en el futuro. Soy yo que agradezco, Ricardo, Joaquín, esta invitación, y a ustedes que están viendo. Espero transmitir algunas ideas que son importantes, creo yo. Usted se recibió muy joven de médico. Sí, demasiado. También. Demasiado joven, en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires. Y después se fue a París. Después me fui a París con una beca a hacer un doctorado en psicología experimental. Eso fue a fines de 50, 60. Y después esa parte médica y experimental cambió un poco y me dediqué casi 10 años a la filosofía. Estudié filosofía en Suiza y después trabajé con Jean Piaget, un gran psicólogo y filósofo del pensamiento, en Ginebra. Jean Piaget es un nombre también muy conocido entre los expertos en educación, pero digamos, el que se precie, ¿no es cierto?, de estar en los temas, siempre no se menciona a Piaget. Ahora, ¿quién fue Piaget? Piaget no fue un psicólogo, fue un biólogo. Un biólogo. Que se dedicó a estudiar cómo se adaptaban los organismos al medio ambiente. Su tesis fue sobre los caracoles. A ver. Como los caracoles que vivían en el fondo del lago tenían una forma diferente a los que vivían arriba, era la misma especie, la Limnea stagnalis. Pero después se fue a París, comienzos del siglo pasado, porque quería estudiar un poco más sobre la adaptación y ver también cómo los chicos crecían en su conocimiento. Y allí se dio cuenta que no iba a pasar solamente unos años, sino iba a pasar toda su vida trabajando con los chicos. Y yo lo conocí allí cuando estudiaba en Francia, porque él era profesor también en la Universidad de París. Y cuando terminé mi tesis de doctorado, me invitó él a trabajar con él. Entonces me fui a Ginebra. Fue un momento importante en mi vida. Allí ellos estaban, el equipo de Piaget trabajaba en temas esencialmente de filosofía del conocimiento, llamado epistemología genética, es decir, cómo el conocimiento se desarrolla en el individuo y en la sociedad. Era muy interesante porque era un grupo internacional, no éramos muchos en ese momento, y gente muy importante. Discutía algún tema por año. Por ejemplo, a mí me tocó el tema de la causalidad, como los chicos descubren que si yo tiro algo se cae, por ejemplo, que hay una causa. Y eso es un tema complicadísimo, no está resuelto, por supuesto. Y bueno, después de hacer estos estudios, tuve que estudiar matemática, lógica matemática, eso lo hacía en la Universidad de Friburgo. Hicimos en Buenos Aires con un grupo de amigos el Centro de Investigaciones Filosóficas, que aún existe, con Rafael Brown, Natalio Botana. ¿El padre Brown? Sí, y que estaban estudiando también en Europa, Eduardo García Belsunce, en fin, muchísima gente que hoy día continúan haciendo trabajos importantísimos en su especialidad, ligados al pensamiento político, moral, filosófico, historia. Después, en los años 70, felizmente me contrataron en Brasil y pasé allí 10 años viajando constantemente de Buenos Aires a Brasil.
para hacer estudios de psicología cognitiva, que en ese momento no existía, en los años 70 demasiados trabajos en América del Sur. Allí tenía un equipo muy grande, gente, 60 colaboradores en distintas universidades. Ese fue tal vez el año más, el tiempo, la década donde se hizo más trabajo. Yo hice más trabajo experimental. Ahora, Antonio, mucha gente en este momento está diciendo filosofía cognitiva. ¿Qué es eso? Hay muchas ramas de la filosofía. Está la estética, que se dedica al estudio de la belleza, a la metafísica. La filosofía cognitiva o la epistemología es el estudio del conocimiento. Cómo se conoce, cuáles son los criterios de verdad, cómo se crea o se resuelve una contradicción, cómo se hace un argumento lógico, cómo se percibe, cuáles son los errores. Bueno, y eso se puede estudiar también desde el punto de vista de la psicología experimental. No es cuestión de psicología clínica, no es estudiar las desviaciones de la conducta, sino más bien estudiar en particular durante los años de formación del chico, cómo se van desarrollando esos conceptos. Pero terminando un poco esta idea, después en los años 80 se pusieron las primeras computadoras en el mundo, gracias a la obra extraordinaria de un grupo de profesores, investigadores que eran amigos míos, Seymour Papert y Marvin Minsky, y gracias a que en la Argentina estaba Horacio Regini, y sigue estando, por suerte, y se empezaron a poner las primeras computadoras en las escuelas. Y yo soy muy amigo de él, y como yo era médico, me dediqué a trabajar más bien con las escuelas especiales. Empezamos con los niños sordos, el Instituto Gran Modelo, que fue realmente la primera escuela del mundo, yo creo, que puso computadoras a disposición de los chicos. Y eso fue todo el año 80. Y también trabajé mucho con chicos discapacitados en hospitales, en Hospital Italiano, que fue creo que el primer hospital en Argentina que puso las computadoras en manos de los enfermos. Una computadora normalmente en un hospital lo maneja una persona sana. Y en la administración, además. O en la administración al comienzo, pero claro. Después los médicos. Bueno, y yo que me eduqué en el hospital de clínica, le decía a mis colegas médicos, decime, si ya en el hospital la gente ahora tiene televisión, ¿por qué no le damos una computadora? Me miraban con cara de locos. Bueno, decía, mira, dentro de 10 años te va a parecer estúpido no haberlo puesto, pero te digo, hagámoslo ya. Y pero valga la aclaración, ¿la computadora para qué? Bueno, ¿para qué? Pues los chicos que estaban enfermos o los adultos que estaban... La computadora es un instrumento importantísimo de comunicación, por ejemplo. Que no es muy diferente al teléfono, no invade, uno puede preparar sus mensajes. En fin, hoy día uno puede pedir una computadora portátil, se la dan, además. No en todos los hospitales, pero se puede hacer. Así que ahí hicimos un esfuerzo gigantesco en la Argentina, no solamente en la capital, sino en muchas provincias, poniendo computadoras por todos lados, en escuelas, en containers, me acuerdo, en Neuquén, hicimos desde Tilcara, me acuerdo, las primeras computadoras que se pusieron en un grupo humano para enseñar a los chicos, fue en un grupo de una comunidad aborigen, quechua. Y yo creo que en ese momento ni el gobernador tenía una computadora. Este grupo tenía computadores. No había computadoras en Jujuy en ese momento en ninguna escuela. Y empezó por los chicos, uno diría, más pobres. Bueno, pero había la voluntad de hacerlo y se hizo. Así que y después con Horacio Regini hicimos también esfuerzos grandes en Brasil y en Costa Rica, en Colombia, que nos invitó el presidente Betancourt para poner computadoras en las escuelas de Colombia. Y fue un momento fabuloso, y eso se lo debo en gran medida. En la Argentina tendría que hacer un monumento a Horacio Regini, que fue el que empezó a hacer esto, ¿no? Bueno, por si usted no lo sabe, Horacio Regini es uno de los líderes en estos temas en la Argentina. Sí, sí. Y formó parte ya de aquella famosa la Facultad de Ciencias Exactas que encabezó como decano Rolando García, allá en el año 58. Pero yo no creo que fuera allí que hizo el trabajo él.
Ah, no, pero digamos, empezó a trabajar fuertemente ya Sí. en aquella época. No, antes, era antes. Su formación fue también en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Pero no importa, los detalles es que las computadoras estaban en manos de expertos. Y de grandes expertos, grandes matemáticos como Sadowski, digamos, gente en el mayor nivel, digamos, de las ciencias exactas. Pero la novedad absoluta fue poner en manos de los chicos, incluso de personas analfabetas o personas enfermas. Eso es lo que hicimos con Regini. Y lo interrumpo, doctor, sí. en este caso hablando de Regini, Sí. porque en el fondo esto que ustedes han ido formando, hoy Horacio, yo lo estoy ayudando en este tema, él está de decano en una facultad de ingeniería, Sí. y casualmente el proyecto que estamos diseñando es que queremos que cada alumno que entre a la universidad ya ingrese con su computadora, Claro. inclusive en el concepto inalámbrico, cuestión que puede estar operando siempre, y con una capacitación que le permite aplicar la inteligencia artificial a la mayor potencialidad que puede. Por eso lo que quería decir, Bueno, qué maravilla. no sé lo que hacía Regini hace 50 años, pero sí sé lo que está haciendo ahora Horacio con una gran vitalidad y con un gran esfuerzo tratando realmente... No, es extraordinario y yo creo que va a tener éxito. Además, las computadoras hoy día no son instrumentos inaccesibles, antes lo eran. Y yo ya he visto computadoras en Estados Unidos que se van a vender por $70, más poderosas que las actuales. De manera que algún día se van a regalar. Yo dije una vez eso y la gente se rió mucho. Le pareció que era una exageración, pero tuve esa sensación. Le cuento una anécdota muy interesante. Pocos años antes de morir, Piaget me invitó a dar una conferencia en su seminario sobre precisamente el cerebro y los procesos lógicos del cerebro. Y yo tenía que hacer algunos cálculos y me fui a comprar, antes de dar la conferencia, una calculadora. Y después me fui a tomar un café frente a la universidad. Ese día, que me acuerdo perfectamente bien, me costó más caro el café que la calculadora. Entonces, cuando se cruzaron, digamos, me di cuenta que eso se iba a prolongar a las computadoras más poderosas. De manera que no es un problema, por supuesto, en este momento contamos con las que existen, pero yo ya he visto las nuevas. Además que no van a ser rígidas, sino que la computadora va a ser como un papel y descartable. Cuando uno lo dice así, dice, bueno, pero esto es ciencia ficción. Entonces, ahí hay otra anécdota muy buena de Bernard Dussey, que fue el maestro de, creo, la mayor parte de los científicos argentinos, y que fue, de alguna forma, la persona que más me ayudó en la vida, en la parte científica. Él escribió una vez, creo que en la Academia de Medicina, cuando lo hicieron académico, diciendo que él había sido criticado por muchas personas porque decían que, de Dussey, que él estaba adelantado 50 años y que eso no servía. Y entonces él dijo, no, yo estoy haciendo lo que hay que hacer hoy. El problema es que ustedes están atrasados 50 años. Eso me pareció extraordinario, porque esa es la sensación que uno tiene cuando habla de estas cosas. Dice, bueno, eso es el mundo futuro. No, es el mundo de hoy, discúlpeme. Es que ustedes esta vez están atrasados. Entonces, bueno, la función de la gente que hace estas innovaciones es precisamente hacer las cosas que hay que hacer hoy, no las cosas que van a venir dentro de 20 años. Así que es una cosa muy concreta. Lo mismo el estudio cerebro. Y finalmente, entonces, en los años 90, volví, digamos, a mis fuentes, porque mi primer trabajo científico fue de anatomía del sistema nervioso, cuando era chico. y volví a esos temas, y esta vez con todo el apoyo de la Universidad de Harvard, que después me nombraron profesor visitante, estuve ahí un tiempo. Lo que fue realmente extraordinario, y ahora vuelvo dentro de unas pocas semanas a pasar un par de semanas allí trabajando en el equipo que hemos armado sobre neurociencias y educación. Bueno, evidentemente hay una enormidad de temas en esta descripción que usted hizo, que vamos a ir, Joaquín, tratando de desarrollar paulatinamente. Usted hizo una serie de referencias a la computadora, por ejemplo.
Hoy estamos, y yo lo voy a plantear así, estamos en el mundo globalizado. Sí. ¿Cómo se maneja o cómo usted entiende el tema de globalización? ¿Qué impacto tiene la computadora en la globalización, en su aplicación en la enseñanza? Y algo adicional que es esto. Digamos, desde hace mucho tiempo en la Argentina se dice vamos a colocar computadoras en las escuelas. Ahora, ¿cambia algo la enseñanza, lo que se enseña, la forma de enseñar? ¿O la computadora, como en muchas partes, es simplemente un elemento más para escribir de otra manera? Es una buena pregunta y yo le decía, cambia mucho poner un lápiz o una lapicera en una escuela. Se puede escribir cosas buenas, cosas malas, romperlo, llevárselo a la boca. Es un instrumento. Lo que pasa es que es un instrumento de un poder extraordinario y es el único instrumento que permite la globalización, porque estamos en red. Y como usted decía muy bien, con los sistemas inalámbricos ya hay regiones enteras que son inalámbricas. Y hablando de eso, que cada alumno venga con una computadora, el gobierno de uno de los estados de Estados Unidos, creo que es Maine, ya le regala a todo chico que entre, a todos los chicos que entran. Esta es un poco la idea. A todos los chicos que entran en la escuela primaria, le regala una computadora de entrada. Como antes se regalaba un libro. Ahora, doctor, a la pregunta de Ricardo, si usted me permite, sí, y podemos profundizar un poquito más el tema. Sin duda, el sistema de las informática y de las comunicaciones, es decir, sin duda yo creo que ha afectado el proceso de aprendizaje y enseñanza. Sin duda. Es decir, sin duda, ha afectado al conocimiento, a la sin construcción duda del conocimiento. Es decir, porque antes el lápiz era pasivo. El lápiz o la lapicera, que daba el ejemplo del doctor, no te contenía nada. Es decir, era un instrumento, lo que vos llamamos tonto, si vos querés. Es decir, él no te podía crear nada. Hoy, parte del conocimiento, vos lo tenés distribuido, compartido, ¿cierto?, en esto que llamamos la inteligencia artificial o este elemento. Es decir, hay un cambio para mí, por lo menos de lo que voy leyendo, un cambio muy profundo en el concepto de aprendizaje y enseñanza. Es decir, no es tener una computadora, Ricardo, para que hagan el cálculo que hacía el doctor. Yo creo que la diferencia es lo de Usey, lo que él señalaba, que ellos son científicos puros, que están en el núcleo de la creación del conocimiento, y nosotros somos profesionales, y yo creo que esa es la diferencia más de los 50 años, que estamos recibiendo ya el producto elaborado. Porque vos imaginate, hablar de filosofía, de medicina, voy a tratar de recordarme todo, de matemática, sí, de lógica, sí, de psicología. Eso eran los grandes saberes de antes, eso era lo que estudiaba la universidad en el fondo antes, y no nuestras profesiones. Entonces, la pregunta es más vinculada al tema de que hay un cambio también en la creación de conocimiento. Es decir, estos no son instrumentos totalmente como usted neutros. lo dijo muy bien, Joaquín, el conocimiento está distribuido, está distribuido en el mundo. En todos los niveles. Pero hablemos de la educación superior no cabe la menor duda. En la investigación científica ya es raro encontrar un trabajo publicado en un solo laboratorio. Generalmente son laboratorios que incluso se encuentran en distintos lugares del mundo. Y eso era totalmente imposible hacer hace poco tiempo. No se podía hacer era muy raro hacer un experimento, digamos, simultáneamente en dos laboratorios. Ahora se hace eso, es lo más común. Es lo más común, porque además está todo, digamos, presente, es todo transparente. La comunicación es inmediata y el estar en red es la diferencia con las computadoras huérfanas, que yo llamo. La computadora pobrecita está aislada, que sirve para hacer cálculos, escribir o hacer música, lo que fuera, pero que no me puedo comunicar. Es un instrumento que prolonga el cerebro humano. Mi trabajo ahora último que en la Universidad de Harvard es ¿por qué la computadora tiene tanta atracción, especialmente en los chicos? Podría haber sido lo contrario. Y es porque prácticamente todo esto se basa en la posibilidad de hacer clic, un clic.
Eso ya lo sabía Leibniz, sí o no. Pero no solamente en el procesamiento, sino en el control de esta máquina. Quiso hacer un clic. Hacer un clic, apretar un botón, apretar el mouse, hacer un, no sé, señalar el icono en internet e irse a otro lugar, hacer un clic. ¿Es hacer un clic o no hacer un clic? ¿To click or not to click? That is the question. ¿No? Es tan sencillo, pero si yo tengo un solo botón para hacer un clic, hay 4 posibilidades. Está, o hago el clic o no. Después está, hago el clic, no hago el clic, y hay una contradicción, podría decir, hago el clic y al mismo tiempo no lo hago. Entonces, son 4 posibilidades lógicas. Así que ya en el simple clic ya tengo atrás un espacio virtual de posibilidades. Una está excluida, que es la contradicción. La otra es la que diga hacer clic o no, y después hacerlo o no. Pero si tengo 2 botones, simplemente tengo 16 posibilidades. Si tengo 3, sube a 256, sí. Y así va subiendo en forma exponencial. Así que frente a Internet, por eso la gente dice es infinito, a los efectos prácticos es infinito. Porque yo puedo navegar, digamos, por un mundo que era absolutamente imposible. Pero fíjese, lo que es apasionante es que todo se basa en una posibilidad muy elemental, que es hacer clic. Y los diseñadores en ingeniería, uno va a un taller de ingeniería o de arquitectura contemporánea, de diseño en general, lo que hacen es hacer clic. O sea, trabajan con iconos, mueven cosas. Bueno. Ahora, esto que usted está señalando, y cerramos el bloque le dejo la pregunta, porque el señor que está en este momento por ahí en Orán, que nos ve desde Orán el programa, está preguntando, bueno, pero la escuela que yo tengo acá, ¿cómo concreta esto? Porque tiene muy pocos medios, tiene el maestro que hace lo imposible, el maestro rural, pero ¿cuánto tiempo me va a demorar llegar a poder manejarme con el clic? Bueno, yo la respuesta le había dado. Ya en el año 80 ya había chicos aborígenes que usaban el clic en Tilcara. Depende. Claro, pero el punto, estimado Antonio, es pequeños grupos o... Fíjese que en la Argentina hace muchos años prácticamente no había analfabetos. Y hoy hay gente que no ha terminado siquiera la escuela primaria. Y este es el gran drama que estamos viviendo hoy. La gran injusticia. Y la gran injusticia. Nuestra primera pausa, y usted opine como siempre. Con más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villa Berna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Bueno, estaban comentando un proyecto que están desarrollando con el ingeniero Regini. Y creo que nuestro equipo de producción puede mostrar, porque nosotros también tuvimos la fortuna de invitarlo a Horacio acá a nuestro programa, y un par de veces ha estado aquí en el programa. Tal vez en algún momento tendríamos que decir, ahí está Horacio Regini, efectivamente. Tendríamos que decir, bueno, ¿por qué no hacemos una serie de nuestros programas con mucha gente valiosísima que ha pasado por aquí? Y tal vez tengamos para hacer bastante. Bueno, yo le estaba comentando al doctor que Horacio viene estamos impulsando juntos toda la incorporación a la Universidad de Internet 2, ¿no es cierto? Es decir, nosotros conocemos esta Internet, bueno, hay
se viene diseñando, ya está diseñada, pero el tema es cómo acoplarse, cómo incorporarse a los consorcios de universidades que están con este tipo de nueva banda que permite unos adelantos. Es decir, el científico no puede estar si no está en Internet 2, digamos, las nuevas realidades, ¿no? Así que Horacio Regini es un generador de este tipo de cosas, por eso yo hablo de la diferencia del generador o creador de conocimiento, Ricardo, a nosotros cuando ya lo recibimos. Ahora, ¿cómo me cambia importante todo esto la relación? Digamos, edificio-escuela, escuela formal, la relación con el maestro. Porque usted dijo algo muy importante, que es que los chicos rápidamente entran en esto y nosotros, los que tenemos muchos años y no lo hicimos en su momento, nos cuesta mucho. Y los maestros, muchos maestros, les cuesta muchísimo esto. Entonces, ¿qué se produce ante esta circunstancia muy, muy claramente visualizada? Es transitoria porque la nueva generación de maestros van a tener esa capacidad que han heredado de su juventud, que nosotros no tenemos. El otro día de una interesante charla en el Instituto del Eluar, en ese almuerzo famoso que hacen todos los días, y le pedí que levantaran la mano quienes habían tenido computadores en la universidad. Todos menos los viejos levantaron la mano. Después, ¿quiénes habían tenido computadores en el colegio secundario? Ya eran menos. Y en colegio primario, menos. Y no había nadie que hubiera tenido, entre los investigadores, computadores en la escuela, en el jardín de infantes. Pero mi nieto tiene. Y supongo tal vez mi nieto, o sea, profesor. Entonces, cuando le haga esa pregunta, va a decir, yo tuve. De manera que es un momento transitorio la humanidad que haya ese desfasaje. Lo que es más serio es el desfasaje, no entre las generaciones, que no, eso va a desaparecer en una generación, sino los desfasajes producidos por la injusticia de la distribución de la riqueza en el mundo, que hace que hay gente que tenga y gente que no. Cuando evidentemente es algo tan elemental como tener un lápiz hoy día y un papel, que también fue un gran descubrimiento, porque antes no era tan fácil tener un lápiz y un papel, en la época de Sarmiento, por ejemplo. De manera que yo creo que el cambio que está introduciendo, como decía muy bien Joaquín, es el hecho de estar conectado. Eso es el cambio. Lo más importante en la Argentina es la conexión, que las escuelas están conectadas. Me han dicho que el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo muy grande en conectar todas las escuelas argentinas. Eso es muy, muy importante. Es de lo más importante que podemos hacer, que no quede ninguna escuela desconectada. Y esa persona o esa escuela que no tiene computadoras es una terrible injusticia, porque eso es fácil de resolver. Era muy caro antes, ahora no lo va a hacer. Y el día que las computadoras se regalen, la gente ya no puede decir más que no tengo elementos. De manera es una condición necesaria, pero no es suficiente tener las computadoras. ¿Qué es lo que hace que algo sea necesario o no suficiente? No basta, porque ¿qué hacemos con ella? Mire, hablando de Internet 2, yo estuve en Singapur, hablando de la globalización de la educación hace unos años. El gobierno decidió que todas las familias de Singapur en sus viviendas tuvieran Internet, que era el equivalente a Internet 2, que venía como el agua corriente, la calefacción, venía. Un servicio. Un servicio, ya viene. Y yo lo felicité al primer ministro, me dijo, no me felicite, venga entre unos años a ver qué hicimos con eso. Invirtieron en ese momento miles de millones de dólares, pero todo Singapur es un servicio como el agua potable, pero no se discute ya. Claro, nadie está discutiendo. Pero me preguntó, el ministro se rió, pues yo, digamos, impresionado por el material, pero él, como es un hombre muy inteligente, dijo, no, ¿qué vamos a hacer con esto? Si el problema que tenemos en Asia es que no somos creativos, así que ahí hay un problema mucho más serio. De manera que este tema da para hablar. Acá sucede, por ejemplo, que en nuestras casas, por ahí tenemos computadoras y las usamos en la casa nada más. Cuando usted está hablando de la conexión,
estar conectados, ¿debería pensarse en utilizar todo ese equipamiento que puede haber en los hogares con el sistema educativo? Usted está hablando, me encanta que diga eso, porque con Percival Denham, mi socio, ahí veo que tiene el libro que escribimos con él, y compañero de trabajo tantos años, tenemos muy claros que el problema de la educación no está encerrado dentro de los muros, y que hay que compatibilizar la tecnología que está en la casa con la tecnología que hay en la escuela. En estudios que hemos hecho en Argentina y en otras partes del mundo, en general podemos decir que hay 10 veces más computadoras fuera de la escuela que dentro de la escuela en la misma comunidad. Eso lo estoy comprobando. Usted dirá, bueno, pero eso en los lugares ricos del mundo. Bueno, a mí me gustaría tener las cifras. Y cuando voy a una escuela, por más pobre que sea, hago esas preguntas. ¿Cuántas computadoras hay en las casas y de los maestros y los chicos que viven acá? A priori dicen ninguna, muy pocas. Bueno, digo, pero yo quiero las cifras. Y cuando me dan las cifras, los responsables de las escuelas se quedan un poco mal parados, porque nunca habían pensado que había una inversión tan grande fuera de la escuela. Entonces, esa inversión ya está hecha. Lo único que tiene que hacer la escuela es juntar ese esfuerzo individual o familiar con lo que ha hecho también la escuela. Entonces se multiplica grandemente. Se potencia notablemente eso. Comentando esto, porque creo que realmente es apasionante, si uno tiene un instrumento que sin duda es una herramienta diferente a las que nosotros hemos conocido, porque es un ayudante activo, es un ayudante que te va incorporando cosas, y hay una interacción que con los otros instrumentos no lo tenés. Yo creo que en la universidad, es decir, es como que arriba uno ahora es más necesario. ¿Qué pasa? A ver si es correcto esto, doctor, en la diferencia con los países desarrollados. El profesional ya tiene que salir a trabajar. Es decir, vamos a suponer, yo doy clase en 4º año de la facultad. Entonces, el profesional el año que viene ya sale a trabajar. Profesor, tengo que dar las herramientas para que yo salga a trabajar. El profesional hoy no puede salir a trabajar si no maneja bien la información en tiempo real, si no la sabe buscar en la red mundial. Entonces el profesor, aunque no me guste, aunque yo no podamos manejar la video, tuve que aprender a ver cómo hago esto para enseñarles, y por eso se modifica el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Entonces hoy, le contaba a Ricardo el otro día, ya hay clases que las estamos dando en el laboratorio de informática. Es decir, todo el mundo se conecta con todas las partes del mundo. ¿Cuál es la idea? Que si uno no hace eso, ese profesional después, ¿cómo sale al mercado para conseguir trabajo? Sí. Entonces, este tema, ¿cómo se pasa al primario, como dice Ricardo? ¿Cómo se pasa al primario en Argentina? Porque por ahí habría que empezar, como su nieto, en el jardín. ¿Cómo se puede eso implementar políticamente? ¿Qué experiencia tiene? Yo creo que hay gente muy capacitada en Argentina. Creo que en el Ministerio de Educación están haciendo muy bien las cosas. Están haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido. Yo no estoy hablando de las tácticas y las estrategias de cada gobierno, pero yo creo que ahí hay una solución interesantísima, que es una cuestión ante todo de justicia. De manera que conectar a la gente siempre es bueno. Es algo que va en contra de las guerras, que precisamente las guerras tratan de desconectar a los seres humanos. Pero es muy interesante ver cómo la gente se conecta cuando se le dan los instrumentos. Y lo primero que pasa por las redes es amor, no es odio, Hay que decirlo claramente, yo cada día lo repito, cuando usted da estos instrumentos, el ser humano esencialmente es una persona no agresiva, contra todas las teorías que se puedan imaginar. No es así, hay la necesidad de juntarse. Y las computadoras potencian esto extraordinariamente. Inmediatamente van a decir, sí, por la pornografía, el terrorismo, sí, lo sé, pero esos son, digamos, desviaciones terribles que no constituyen la esencia, ni la magnitud de estos fenómenos. Tienen a veces consecuencias terribles, pero no se puede comparar con los beneficios gigantescos. Y por otro lado, me parece que además hay una exaltación de lo que es la libertad en todo esto. Bueno, porque creo que se está saliendo, o esto debería llevar también a la inflexibilidad de los currículums, a la inflexibilidad de sin duda, porque estamos hablando de una globalización de la educación, que fíjense ustedes que la educación es en todas partes del mundo es lo más parroquial que existe.
cada maestrito con su librito y cada colegio con sus maestritos, y si bien hay cada día más una apertura, intercambio de profesores internacionales y más, es muy poco en comparación con lo que se hace en medicina, por ejemplo, donde la globalización avanza grandemente. Y en la educación estamos un poco atrasados. Pero estos atrasos dependen de coyuntura. Yo creo que vamos a llegar a un proceso semejante al de la medicina en poco tiempo. Yo dejaría un poquito esto de la computación, creo que por lo menos es un avance de que podamos hablar largamente de esto. Y me gustaría conocer, doctor Batro, digamos, los estudios vinculados con el desarrollo de la inteligencia, el tema que se vincula con los estudios sobre el cerebro. Sí. Me parece que es uno de los temas así apasionantes en esto y su conexión con la educación. Creo que fue Piaget que dijo que el momento de mayor creatividad de una persona está alrededor de los 3-4 años. Bueno, depende cómo se mide la creatividad. Ah, bueno. Bueno, Piaget fue un chico precoz. Su primer artículo lo escribió cuando tenía 12 años. Ah, la pucha. Pero no significa nada ser precoz. Hay muchísimos chicos precoces en el mundo. No tiene nada que ver con el genio. Hay unos genios que han sido precoces, otros que no lo han sido. No hay que confundir las cosas. Eso está muy ligado al desarrollo del cerebro también, por supuesto. El cerebro humano crece. Y el cerebro de un chiquito que entra en el jardín de infantes pesa mucho menos que el cerebro de un chico que termina la universidad. No solamente porque el saber ocupa lugar, no es que no ocupe lugar, el saber ocupa lugar. El crecimiento del cerebro puede ser un cerebro que no está educado, crece igual. Y así es la evolución. Tenemos mucho cerebro. Y uno diría, bueno, no hace falta tanto. No lo empleamos bien, no hay ninguna duda. Y... ¿Qué quiere decir con tenemos mucho cerebro? Sí, mucho cerebro. Ahí claro, qué sé yo, el delfín, que es muy inteligente, tiene más cerebro que nosotros, pero no es cuestión de creer que es la cantidad de neuronas que hace la belleza de la mente humana, sino la conectividad, la plasticidad, cómo se conectan, cómo aprenden. Eso es lo que hace la maravilla del cerebro humano. No es la cantidad de neuronas. Hay otros. El elefante tiene más neuronas que el ser humano, no es demasiado inteligente. Así que allí hay todo un avance muy... Ustedes se pueden imaginar, la ciencia del cerebro son posiblemente de las ciencias que más avanzan actualmente. Estas ciencias movilizan recursos gigantescos. Yo diría billones de dólares por año. Los recursos en la investigación educativa son mucho menores. En la investigación, no digo, en la educación se invierte muchísimo en el mundo. Entonces hay que hacer un puente entre las investigaciones de educación y las investigaciones de cerebro. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el mundo. En este momento hay varias iniciativas, yo formo parte de una de ellas que lidera la Universidad de Harvard precisamente. ¿Y qué significa esto? Conociendo mejor cómo se desarrolla el cerebro de un chico, y de un adolescente, y de un joven, y de un adulto, porque siempre el cerebro se va transformando, podemos mejorar la educación, sin ninguna duda. No solamente los casos que el cerebro esté lesionado, que tenga un problema, que allí es evidente, ¿cierto? Por ejemplo, mejorar los chicos que tienen una dislexia. Eso porque sabemos muchísimo ahora cómo funciona el cerebro de un chico disléxico, que hace 10 años no teníamos la menor idea cómo funcionaba. De manera que esas cosas en el cerebro, digamos, discapacitado, pero hablemos del cerebro feliz, del cerebro común. Allí hay menos estudios, porque generalmente por la tradición médica, neurológica, los grandes avances del estudio del cerebro se han hecho en general con casos patológicos. Bueno, el gran cambio de la humanidad va a ser cuando estos estudios se empiecen a hacer en la escuela normal, porque ya la parte de especialidad, la parte de discapacidades cerebrales y las ayudas informáticas para paliar los defectos sensoriales o motores o cognitivos, eso está muy bien encaminado. Pero es una parte pequeña, sí. El mundo gigantesco que se abre a las investigaciones del aprendizaje cuando en las escuelas se empieza a estudiar mejor el cerebro de sus chicos. Espérese acá. Sí.
Vamos a hacer la última pausa del programa, Bueno. brevísimo, y enseguida seguimos y entonces entramos a la explicación esta. Como se da cuenta, el programa se va rápidamente. Buenos Aires Lírica presenta Agripina, de Händel, en estreno sudamericano, bajo la dirección musical de Juan Manuel Quintana y la regie de Claudio Gallardú, con diseños de Renata Schusheim. 4 únicas funciones en el Teatro Avenida a partir del 16 de septiembre. Sobrantes de abono en venta. Buenos Aires Lírica, la nueva ópera de Buenos Aires. 4812-6369. Más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. ¡Hey! Sí, a vos te hablo. Soy tu cerebro. Estoy cansado de oír siempre las mismas quejas. Que no carburo, que estoy lenteja. Siempre trabajando horas extras porque el señorito no presta atención o porque no le da el coco para retener 5 páginas. Pero esto se terminó, ¿eh? Hasta acá llegó nuestra relación. Hola, vengo a averiguar por el curso. Pará, flaco. No quiero que me actualice. No quiero, no. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villaverna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Detrás de cada sorteo de la Lotería de la provincia hay mucho más que premios. Porque nuestro premio es que ganen todos. Lotería de la provincia. La emoción de jugar y ayudar. En el barrio de Belgrano, en Vidal y Sucre, una institución con tradición y prestigio. La Nueva Escuela Argentina 2000. Jardín de infantes, primaria, secundaria y profesorados. Docentes actualizados y con experiencia que se preparan para la educación permanente y en función de valores significativos. Dirige Marta Russo de Salonia. Export. Calidad operativa en viajes. Comuníquese con nosotros al 5811-4444 o visite nuestra página web www.exportour.com.ar. Iniciamos sí a nuestro último bloque. El doctor Batro lo interrumpí cuando estaba por dar una explicación sobre lo que no era patológico. Bueno, el cerebro se educa. El cerebro es muy plástico y el cerebro puede aprender siempre. Eso es lo que es preciso saber. No es que haya ventana de oportunidad. Si no aprendí de chico, no aprendo más. Eso es mentira. Podemos aprender siempre. Y bien, y muy bien, cualquier cosa. Pero tenemos que utilizar las técnicas convenientes. Por eso la computación en esto ayuda mucho. Pero es importantísimo decirlo, insistir eso, porque eso también puede cambiar un poco los proyectos de educación. Hay una iniciativa que tiene la Argentina que me complazco en afirmar la importancia que tiene del Ministerio de Educación, que se llama La mano en la masa, creo. La traducción del francés La main à la pâte, de la Academia de Ciencias de Francia, de enseñar ciencia en las escuelas primarias. Y se ha hecho un convenio ya entre también la Academia de Ciencias Exactas, Físicas Naturales y otras argentinas y la Academia de Francia para implementar estas técnicas de enseñanza de las ciencias en escuelas primarias argentinas, y el Ministerio creo que habrá tomado 1000 escuelas para hacer el primer paso. Ahora fíjense, Francia es uno de los países que más ha producido en la humanidad en las ciencias.
y no tenían enseñanza en Francia de ciencia en la escuela primaria. Los grandes científicos que están en la Academia de Ciencias de Francia cuando se pusieron a trabajar para resolver el problema y lo están empezando a resolver. Eso fue la iniciativa de un premio Nobel, Charpak, que se dedica, ya es un hombre grande, totalmente a este problema de educación, y Pierre Lenat, mi gran amigo astrofísico, que ahora está poniendo, como él dice, los pies en la Tierra, después de ser astrónomo, y sigue siendo astrónomo, creo que director del Observatorio de París. Pero ¿en qué consiste estos estudios? Es que la ciencia, el chico que va ya en el jardín de infantes, tiene una cantidad de modelos sobre el mundo. Por ejemplo, voy a hacer un experimento típicamente piagetiano. Esto lo hizo Piaget hace 50 años. Entonces están viendo acá una copa de agua, puse un elástico para poner el nivel del agua. Entonces lo que hacía Piaget era ponía un objeto dentro del agua y antes de ponerlo preguntaba si iba a los chicos, si iba a subir o bajar el nivel. La pregunta yo las hago. Yo tengo acá azúcar, ¿no? Entonces yo voy a tirar 3 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas. Pregunto, ¿qué va a pasar con el nivel? ¿Se queda igual? ¿Baja? ¿Sube? Bueno, respondan ustedes. Y los chicos responden. Después voy a explicar, vamos a hacer el experimento. Suponte un chico dice, queda igual. Entonces, el chico hace el experimento, tira el azúcar, va a poner más todavía. Te están viendo que evidentemente el nivel sube. Entonces el chico dice, bueno, ¿cómo subió? ¿Por qué? Se le pregunta, ¿y por qué? Bueno, no sé por qué subió. Ocupó el lugar, tal vez, el azúcar, no deja entrar el agua ahí. Pero Piaget le preguntaba, pero si lo dejamos toda la noche, ¿qué va a pasar? Bueno, el azúcar se va a ir derritiendo, diluyendo, lo que fuera, va a desaparecer, dicen los chicos pequeños. ¿Y entonces qué va a pasar con el nivel? Entonces va a bajar. Bueno, haga la prueba usted, déjenlo a ver si baja o no. Evidentemente no baja. Pero hay un concepto atomístico, digamos. Si son cosas muy chiquititas, entonces va a bajar. Bueno, este tipo de estudios, que son no necesitan ningún aparato raro. Como yo le decíamos a Piaget, él llevaba siempre el laboratorio en el bolsillo, que eran cositas así, elásticos, lápices, pedacitos de papel, de plastilina, con eso hizo gran parte de sus investigaciones. Y creo que los proyectos de educación de la ciencia desde el jardín de infantes en todo el mundo son espectaculares. Y en la escuela primaria se están haciendo mediciones del diámetro de la Tierra, por ejemplo, siguiendo el camino de Eratóstenes, que es bastante sencillo. Y si entran ustedes en la red para buscar esto de la mano en la masa, van a ver que se puede hacer los experimentos de Eratóstenes, que chicos de 10 años pueden medir la Tierra con una gran precisión. Entonces, ¿cómo lo hacen eso? Bueno, no lo voy a explicar porque voy a llevar mucho hora. Tiempo. Pero usted entre en la idea de Eratóstenes era que había una columna en el norte de Egipto y en el sur de Egipto, separado por 1000 kilómetros más o menos, y que en un momento el sol no daba sombra en la columna, en la pirámide o lo que fuera, y había un pozo muy profundo donde el sol iluminaba exactamente el fondo. Bueno, hacía un cálculo muy sencillo, se cruzaban esas cosas en el centro y midió prácticamente el diámetro de la Tierra con un error de poquísimos kilómetros. Así que, digamos, Colón ya sabía que la Tierra tenía una forma así, no era ninguna enloquecido, ya se sabía de la antigua Grecia y los egipcios lo habían medido. Entonces el proyecto Eratóstenes junta una cantidad de escuelas de todo el mundo para que en distintas meridianos hagan esta misma investigación. De manera que puede hacerse cosas importantísimas, la ley de Arquímedes, y está todo presente. Yo me acuerdo, mi primer experimento científico lo hice cuando tenía 4 años. La primera vez que fui a Córdoba, la pileta estaba de la casa donde vivía, se había congelado. Yo nunca había visto hielo fuera de la heladera. Me quedé asombrado. Entonces saqué un pedazo de hielo y lo puse al sol, porque tenía idea que el sol tenía algo que ver con el hielo. Entonces dije, bueno, si lo pongo al sol,
se va a conservar el hielo. Por supuesto se derritió. Fue muy excelente experimento, porque lo pude poner a prueba. Y la naturaleza me dijo que no, me había equivocado con el modelo que había. Eso fue el primer experimento, que la mayor parte de eso no se publican. Porque el empirismo ahí fue. Claro, porque salió mal. Pero si no salen mal los experimentos, no hay ciencia. Ahora, este enfoque de hacer ciencia con los chicos en el jardín de infantes o en los primeros años de la primaria, digamos, ¿qué efectos puede llegar a tener, digamos, sobre nuestra gente joven? Y bueno, porque despierta muchas cosas, ante todo la curiosidad. Y cada uno de nosotros tiene una cantidad de hipótesis sobre la naturaleza. De manera que, y generalmente son erradas. Pero, doctor, lo que usted señala y la pregunta de Ricardo es porque estos días inclusive hemos estado acá en los programas con gente que está haciendo preparaciones técnicas en la educación. Entonces, por lo general se insiste mucho en la educación para el trabajo, ¿no? Como salidas laborales y demás cosas. Pero evidentemente, acá yo creo que usted está incorporando algo que no es, digamos, competitivo con el hecho del trabajo, sino que al contrario, es la base fundamental para el trabajo del futuro. Es decir, yo no creo que haya una contradicción entre capacitar técnicamente y incorporar. Estamos hablando de la escuela primaria. Sí, claro. Y jardín de infantes. La curiosidad del chico. Todo chico es un científico, digamos, que no sabe que es un científico. Las preguntas que tienen los chicos son preguntas científicas. Pero no está seguramente el mundo docente preparado ni en Europa, ni aquí, ni en Estados Unidos, para responder esas preguntas. Entonces, precisamente lo que se trata de hacer es preparar a la gente para que aprovechen esa curiosidad infantil, que son, como son artistas puros también, son científicos puros. Y es una cosa apasionante. Yo estuve ahora en China con el grupo de profesores franceses, de académicos franceses y la Academia de Pekín, en escuelas primarias chinas, en jardín de infantes, haciendo experimentos de flotación de cuerpos, sumamente interesantes. Y eso se mantiene, la ciencia entra ya a los 3, 4, 5 años. Usted sabe que nosotros tenemos la costumbre de darle participación a la gente que está mirando el programa y que llama. Vamos a mencionar algunos llamados. Desde Chubut, de Gobernador Acosta, Graciela lo felicita al doctor Batro por estar trabajando para la Argentina y realmente le agrada mucho el nivel cultural del programa. Nos deja su teléfono. Muchas gracias. De San Fernando, María Angélica, docente jubilada, y coincide con que se tendría que hacer más investigación y concursos entre los colegios para incentivar a los chicos en la educación. Acá, bueno, esto seguramente Batro va a decir que no. Marina dice, ¿por qué no lo postulan al doctor Batro como ministro de Educación? Sería muy interesante. ¡Qué desastre! Eso hay que tener otras capacidades que yo no tengo. Claro, este es un tema interesante. Algún día vamos a hablar de este tema, ¿no? No creo que sea un científico que tiene que dirigir el Ministerio de Educación. Ahora, fíjese, hay algunos llamados, por ejemplo, que hablan de la irrealidad respecto a lo que dice con respecto a la computación en las escuelas públicas. Si bien es un deseo, por ejemplo, la Capital Federal es muy deficiente. Y he visto por acá otro llamado también con dudas sobre este punto. Ahora, Marisa, por ejemplo, pregunta, ¿cómo hago que ese clic nos mejore como individuos? Es una pregunta interesante y la contestamos enseguida. Porque, bueno, Batro está trabajando, no está dirigiendo el país. Hay muchos que lo van a postular. Espero que no. No hay que hacer ninguna postulación. Cada uno cumple una misión. Esa es la mía, de investigar. Hay una señora que dice que tiene un chico de 3 años, Marina, y dice que tiene miedo que el acceso tan temprano a las computadoras le provoquen adicción y el riesgo de que todo se resuelva con un clic cuando la vida real no es así. Bueno. Además, ¿qué pasa con la lectura? Se pregunta. Claro, qué bueno. Yo les agradezco a todos los que han mandado preguntas que merecerían otra reunión, porque son inteligentes todas. Y al respecto de la lectura y la escritura, se plantean problemas complicados. Y que yo creo que merecería tal vez una discusión específica, porque algunos piensan que el uso de la computadora en realidad va en detrimento de la escritura y la lectura. Yo no creo que sea así, al contrario.
Pero hay otros problemas. Yo siempre hemos hecho la diferencia, también Regini fue uno de los primeros, que no hay que creer que este es un instrumento, que es un medio, no es el fin. Nadie le hace mucha crítica a una lapicera, ¿cierto? Más bien son equipos, uno empieza a criticar cuando los equipos, como usted decía muy bien, Joaquín, empiezan a conectar a la gente. Entonces, por supuesto, yo no voy a hacer un clic para resolver el problema de mi vida, pero es una forma de comunicación importantísima, que yo creo, bueno, Seymour Papert escribió un libro que se llamaba La familia conectada. Es fundamental. Ahora, si cada chico, si ustedes se imaginan, en una familia, todos con una computadora conectándose en lugar de hablar y comer juntos, eso directamente es una aberración, pero eso no sucede, salvo en algunos casos patológicos. Desvío hay siempre. ¿Qué? Desvíos siempre. Exactamente. Termine. No, pero digo que la computadora es esencialmente un instrumento de comunicación humana. Lo único que importa ahí son los valores que pasan entre los seres humanos. El bien, la verdad y la belleza, por ejemplo. Que eso es obvio que se potencia extraordinariamente, sobre todo primero, eso hablo como experto en discapacidades, en las personas más discapacitadas, que están totalmente excluidas. Fíjense, el descubrimiento del teléfono, fantástico, lo hizo Bell, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Porque él quería comunicarse con su mujer, que era sorda. Al crear el teléfono, impidió que los sordos hablaran por teléfono. La semana que viene, Dios mediante, por ahí si seguimos un rato este programa, le pasamos un cachito más. Pero el programa se terminó. Si usted quiere conocer algo de esto, habrá visto la mención de 2 libros de Batro último. Pero mire, entre por Batro en internet y va a encontrar muchísimo de este material. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Dios mediante, hasta la semana que viene. Y nuestro saludo especial a quienes celebran el Año Nuevo.